Hermanos, así puestos de pies, busquen sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 11. Y hoy vamos a leer los primeros 15 versículos. Y dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He desposado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y vemos aquí, hoy va a hablar, y en sus notas ahí dice, del capítulo 11, del 1 al 5, es un error, es del 1 al 15. Pero hoy vamos a hablar de la sencillez de la fe cristiana, o podemos hacerlo más personal, la sencillez de nuestra fe cristiana. Hay mucha fe, hermanos. Hay fe budista, hay fe musulmán, hay fe de los judíos, hasta los ateos tienen fe, dicen que no, pero tienen fe en la humanidad. Todos tenemos fe, pero estamos hablando aquí de una fe cristiana. Nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Pablo amaba muchísimo, hermanos, a los creyentes de Corinto. ¿Okay? Los amaba como un padre a su hija. Había personas que estaban tratando, hermanos, de poner una brecha entre Pablo y a la iglesia. No querían este amor, no querían esta fidelidad entre Pablo y su iglesia. Y al estudiar este pasaje podemos ver que esa gente los llevó a desviarse de una relación cercana con su padre en la fe, porque Pablo era su padre en la fe. Eso es muy importante. Cuando yo me hago mención en este mensaje del Padre espiritual de la iglesia, no está hablando de nuestro Padre celestial, está hablando del Padre en la fe, porque Él fue como un padre, ellos como hijos para Él. Y entonces vemos aquí que no solo se estaban alejando de Pablo, pero también del Señor. ¿Por qué? Siempre cuando un siervo del Señor de veras está sirviendo al Señor fielmente, y uno se aleja de este siervo, se está alejando del que le envió.
Y como se estaban algunos alejándose de Pablo, pues también automáticamente se estaban alejando del Señor que los envió. Es muy importante. Y eso no es que yo como pastor quiero usar una psicología con ustedes para que me quieran y usando manipulación. No, estoy diciendo bíblicamente. El Señor dijo en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, ¿verdad? Y ellos van a instruir con inteligencia y van a edificar a las ovejas. Y si un pastor o un líder, en ese caso Pablo, era un siervo del Señor, pues obviamente alejándose del siervo se van a alejar del que le envió. Y eso es lo que estaba pasando, ¿ok? Recuerda que este capítulo, 10 y 11 es una defensa de su ministerio. Pero aquí vemos también que ellos se alejaron del Señor. Vamos a ver. ¿Cómo podemos evitar, el mismo error que cometieron algunos de los corintios? Y de eso se trata este mensaje hoy, basándolo en estos 15 versículos. Primeramente, vemos aquí el celo de Pablo por la iglesia de Corinto, de los corintios. Y vemos aquí, por ejemplo, el versículo del 1 al 6. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Y él va a comenzar a decir cosas como uno que se está vanagloriando para hacerles ver lo absurdo de la idea de ellos, de que Pablo de veras no era un siervo de Dios. Algunos creyeron, no la mayoría, pero estaba ya infectando a la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Primero vemos aquí, hermanos, que Pablo está diciendo, como era la costumbre en aquel entonces, y también hoy en día a veces, usted ve que cuando hay una boda, normalmente la novia anda acompañada en el pasillo por su padre y el padre la va a entregar al novio, ¿verdad? Eso pasaba en aquel entonces, pero es mucho más que un rito. Los padres escogían los esposos y los padres hacían trato. Todavía existen algunos países hoy en día, pero el hecho es que si el padre no permitía, ella no podía casarse su hija, y si él quería, sí, y así era. Entonces, vemos aquí como él estaba presentándola a su iglesia, los corintios, como una virgen pura a su Señor. Es lo que dice aquí en versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo. Sabemos que es Cristo. Para presentaros como una virgen aquí dice, pura a Cristo. Cuando el padre presentaba a su hija, él estaba garantizando al novio que ella era una virgen, era limpia, sin mancha. Entonces Pablo quería presentar a la iglesia de los Corintios así a su Señor. Y vemos entonces, él era como un padre que presentaba a su hija virgen al novio. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, hoy en día, vamos a ser francos, es más, yo sé que hay, gracias a Dios, entre los cristianos, es más común que la muchacha que se va a casar, o sea, es una mujer ya grande de más de 20, 30 años, pero como quiera, la novia se supone que es una novia pura y virgen, porque ella sigue a Cristo. En el mundo es puro un farso. Ya viven juntos en unión libre, ya se ha acostado tanto y a veces hasta tiene ya sus hijos, ahora pasa como una novia. Es ridículo para mí, ¿ok? Si es que quiere tanto una boda, la boda es para una virgen, para una mujer que se ha cuidado y ha esperado para su novio, no para aquella que vive con su novio, ahora sí quiere una boda. No es así. Y Pablo está diciendo aquí, de veras, lo que es una boda, y el Señor mismo dijo que nos verán aquella boda. Entonces vemos aquí que cuando consideramos como solían ser esos corintios, como solían ser ellos, también podemos, hermanos, apreciar más plenamente la obra de Dios, la gracia de Dios en sus vidas. Porque mira lo que dice Pablo, fija bien en esta palabra. Versículo 2, hay una palabra clave.
Él dice, una virgen pura a Cristo, pura, limpia, purificada. Recuerda que fue a los Corintios que él dijo en capítulo 5, que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué clase de gente eran los corintios? Pues miramos. ¿Sabe qué? Si usted mira conmigo, yo diría que si hay una ciudad que representa a Corinto hoy en día, sería San Francisco. ¿Ok? Así es. Y usted mira aquí capítulo 6. Pero también puede ser Laredo, puede ser cualquier ciudad. Pero mira aquí capítulo 6, versículos de 9 al 11. Primera de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que no se equivocan. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí están los homosexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa gente no van a entrar. Pero mira lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, entre ustedes había adúlteros, idólatras, fornicarios, homosexuales, lesbianas, ladrones, borrachos, toda clase de vicio. Pero erais, ya no son. Esa es la diferencia. Entonces era y por el Espíritu de Dios que los hizo nacer de nuevo y está obrando la santificación en sus vidas. Ahora regresamos ahora a 2 de Corintios, que por supuesto es la misma ciudad, misma audiencia, misma iglesia. Ahora capítulo 11, que dice él. Él no fijó en sus pecados, en su pasado. Él puso la mirada en Cristo, en el Evangelio, en el Espíritu Santo. Es Él que nos cambia. Y vemos aquí el versículo 2 entonces. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura. Ellos eran maldicientes, borrachos, fornicarios. Porque cuando uno nace de nuevo, delante de Dios tú eres una nueva persona. Todo lo que has hecho, cosas viejas ya pasaron. Aunque ellos eran pecadores hasta el colmo, de algo como Sodoma y Gomorra ahí, Dios los perdonó y delante de Dios ellos eran como una virgen. Por eso, ¿qué es la iglesia? ¿De qué consiste la iglesia? Y no me refiero a esta, mira, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Se consiste de qué? De puros pecadores que fueron lavados, purificados y ahora se convierten en una esposa o novia para el Señor. Entonces Pablo dijo, es mi deseo de presentarles como una virgen pura, sin mancha. Mira conmigo rápidamente, vamos a regresar a Corintios, pero rápidamente a Santiago capítulo 1. Y no diga que tú no tienes una religión. Sí tenemos una religión. ¿Okay? No es una religión, es una relación. No. La relación es lo que tú tienes con Dios. Tu religión es lo que los hombres ven. Y por eso dice aquí en Santiago capítulo 1. ¿Okay? En versículos, mira aquí 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, que se habla mucho, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pero si hay buena religión, y él dice aquí en 27, la religión pura, otra vez, pura, como una virgen pura al Señor. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, ser compasivo, ser generoso, ayudar a los necesitados. ¿Quién más que las viudas y los huérfanos? No tenía padre, no tenía esposo. Y no había de gobierno ninguna ayuda. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. No me diga que no hay religión en la Biblia. Es que no existe la palabra religión. Es ridiculez, está en la Biblia. Entonces, vemos aquí, esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios.
que hemos de guardarnos sin mancha en el mundo. Ahora vemos entonces que regresamos a Corintios. Ese era el deseo de Pablo, que la iglesia fuera una iglesia sin mancha y sin mácula delante de Dios, que no se manchara con el mundo. Pero bueno, entonces vemos aquí como un padre que presenta a su hija virgen a su novio. El padre con mucho orgullo y tristeza, va a perder a su niña, ¿verdad? Pero mucho orgullo, mucha alegría por su hija. Un día va a tener nietos, una familia, va a estar muy contento. Es un tiempo de alegría, una boda. Aunque a veces hay lágrimas, ¿verdad? Pero sabemos que es un tiempo de alegría. Bueno, vemos aquí ahora entonces qué pasó. El temor de Pablo con respecto a los corintios. Ahora él tuvo temor. Primero, vemos aquí que él tenía celos. Él quería que su hija fuera una hija pura y sin mácula. Pero él temió de algo. Él tuvo un temor de algo. Y él lo dice en versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y nota, Eva no está en Adán. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Adán lo hizo con todo su libre albedrío. Él sabía muy bien. Fue Eva la engañada. Y dice aquí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a hablar de eso. Pero primero, ¿qué es lo que hicieron? Se desviaron. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el versículo 4 él dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otra palabra, él dice, están predicando otro Jesús, pero no, hermano, están predicando el nombre de Jesús. Escúchame bien. No todos que predican el nombre de Jesucristo están predicando el Jesucristo que tú conoces. Hay Jesucristo fabricado en sus mentes, en su imaginación, en su razonamiento, que no existe en la Biblia. Hay un Padre Celestial que ellos predican que no existe en la Biblia. Por ejemplo, ellos creen que esa gente han creado Dios a su imagen. Y muchas veces nosotros pensamos, sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen, pero la mayoría de los hombres y mujeres, hablando de humanidad, han creado Dios a su imagen. Voy a mostrarles bien rápido en Hechos 17 con los filósofos en Atenas, cuando Pablo estaba predicando en la colina de Marte. Si usted mira aquí en capítulo 17 de Hechos, él está hablando a hombres que no son judíos, son filósofos, son griegos. Y él dice esto, no voy a entrar todo el sermón. Pero él dice aquí, en versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, 17 a 29 de Hechos, no debemos pensar que la divinidad, que es Dios, deidad, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ese es el Jesús que ellos estaban creyendo, imaginación de hombres. O sea, hay mucha gente que cree en Jesús, pero van para el infierno. Mucha gente cree en el Señor Jesús, pero van para el infierno. Dice, ¿cómo? Cristo mismo lo dijo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos hecho milagros en tu nombre, echado fuera demonios, profetizado en tu nombre? Nunca negó los hechos, ni lo negó que lo hicieron en su nombre, mas él le dijo, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Aunque predicaron, profetizaban, hacían milagros en el nombre de Jesús, el Señor no los conoció. Entonces estaban predicando en nombre de otro Jesús, porque este Jesús que nosotros conocemos no los conoció. Y Cristo dijo, habrá muchos falsos cristos en los posteriores días, últimos días. Entonces, vemos aquí, y regresando a 2 de Corintios, la iglesia estaba cayendo en este peligro, que algunos estaban creyendo, recibiendo otro mensaje de otro Jesús. Pues imagine usted, un padre que quiere entregar a su hija,
y está pasando al pasillo y se da cuenta que es otro, no el que yo pensaba. Imagina usted que ya está viendo, o tal vez está viendo otro, y no está siendo fiel con el comprometido. Eso pasa muchas veces. Hombres que son infieles antes de casarse, y mujeres también, y si son infieles antes, cuenta con que van a ser infieles después también. Okay, así como tú entras en el matrimonio, así vas a ser, así va a quedar el matrimonio. Entonces Pablo pensó, ¿qué está pasando? Yo quiero presentarles al Señor, y están viendo otro Señor, otro Jesús, mismo nombre, pero otra persona. ¿Se imagina? Entonces él estaba preocupado por eso. Y él mismo dijo en versículo 3 y versículo 4. Y dice aquí también, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Mira, hermano, hay mucho énfasis hoy en día en hablar en lenguas y profecías. Y yo le voy a decir una cosa. El diablo puede imitar y falsificar profecías, y puede falsificar hablar en lenguas, porque la Biblia dice que hay espíritus engañadores. La Biblia habla de eso. Lee 2 Timoteo, los 2 Timoteos. Pero el hecho es que habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero usted cree que va a venir con sus cuernos y su cola. No, hombre, va a venir como disfrazado como ministro de Dios. Hablaremos de eso después. Pero el hecho es, y eso es muy importante, Pablo dijo, ahora están aceptando otro espíritu. Y recuerda que ellos dejaron de ser fornicarios, adúlteros, efeminados. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Pero estaban ahora ellos siguiendo otro espíritu. ¿Por qué? Porque otro Jesús y otro espíritu. Nada que ver con nuestro Jesús y el Espíritu Santo. Era otro Jesús y otro espíritu. Ahora, eso es algo que está pasando en muchas iglesias. Muchos creen que es el Espíritu Santo y no es. ¿Cómo puede saber uno? Muy sencillo. Cuando un hombre está predicando la Biblia, mira, fija en su vida. Fija bien en su vida, su testimonio. Porque el diablo no puede imitar un buen testimonio. Él puede imitar y falsificar palabras. Él puede hasta doctrina, pero una vida piadosa, cristocéntrica, él no puede imitar eso. Entonces, por eso hay tantos problemas en Corinto. Porque había otro espíritu y otro Jesús que algunos estaban dejando entrar en la iglesia. Y si uno se descuida, puede llegar al punto de la iglesia de la Odisea, en capítulo 3 de Apocalipsis, cuando Cristo dice, he aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Un momento. Cristo está fuera de la iglesia, tocando la puerta para entrar. Ni siquiera estaba dentro de su iglesia en la Odisea. Ese es el punto que algunas iglesias han llegado. Que Cristo ni está en la iglesia, es una iglesia ficticia. Tiene edificio, tiene una cruz enfrente, tal vez, pero es falsa. Y hay muchas, y se está incrementando más y más, por supuesto. Vemos entonces lo que está pasando. También hay otro evangelio. Otro evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? De Cristo Jesús. Que Él murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero hay gente que cree en otras cosas y cambian el evangelio. Y es un evangelio social. Comenzamos nada más a repartir comidas, trabajos, obras sociales, consejería de matrimonio, maritales y todas las cosas, menos el evangelio. Pero dicen que ese es el evangelio. Cristo viene a darnos libertad. ¿Libertad de qué? No del pecado, de cualquier otra cosa. Libertad de tu depresión, libertad de tu esposo que te hace la vida imposible, libertad de tus preocupaciones, libertad, pero nada de Cristo. Es un evangelio falso. Y veamos, usted mira conmigo en Gálatas capítulo 1, que es después de 2 Corintios, capítulo 1. En Galacia había el mismo problema. Mismo problema. Si usted mira aquí en capítulo 1, versículo 6. Ahora no son los Corintios, ahora son los Gálatas.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está. Y es tan serio que Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y vuelve a repetir el versículo 9. Si no lo escuchan la primera vez, lo escuchan la segunda vez. Anatema quiere decir maldito, separado de Cristo por siempre. Ven ustedes, que es algo muy serio. Hay mucha gente que predica, por ejemplo, la gente que dice, deja de fumar o tú vas para el infierno. Quiere decir que el cigarro me manda al infierno. Deja de tomar, tú vas para el infierno. Deja de tomar, quiere decir que si dejo de fumar y tomar, mi hígado va a estar limpio, mis pulmones van a estar limpios y yo voy al cielo por eso. Otros tienen que ser bautizados y en el nombre de Jesús, y comienza de solo Jesús, tiene que ser bautizado para ser salvo. Entonces el Señor se equivocó porque el ladrón en la cruz no fue bautizado. ¿Me explico? Y comienzan a agregar cosas. Y hay una lista de requisitos. Entonces, eso es un evangelio falso. Ahora, el evangelio no nos salva por obras, es verdad. Pero cuando nos salva, habrá obras. No obramos para ser salvos, pero somos salvos para obrar. Esa es la diferencia. Pero vemos también algo más. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Pero ¿saben ustedes? Tenía la apariencia de una iglesia cristiana. Y todo esto que se mezclaron con los cristianos, estaban tratando de cambiar la iglesia, reformarla. Y así es el diablo. Por eso es muy importante. Usted sabe, para ser miembro de esta iglesia, tú no puedes más de izquierda ser miembro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ustedes saben, tiene que tomar un curso. Primero, ser salvo. Eso es lo primero. Si no eres cristiano, no puedes ser miembro. Puedes venir, bienvenido, pero no eres miembro. Segundo, tiene que ser bautizado. Si están viviendo juntos, tienen que estar casados. Y después de eso, tienen que tomar un curso por 4 semanas con el pastor de membresía, curso de membresía para saber cómo funciona la iglesia. Y después, en la última clase, hay un convenio y ahí habla de tus compromisos, el compromiso de la iglesia contigo y después tú firmas tu nombre. ¿Por qué lo hacemos así? Para evitar este mugrero que está pasando en miles y miles de iglesias en todo nuestro país. Está sucediendo. Las iglesias, aunque eran buenas, se están convirtiendo en iglesias así, mundanas. Y por eso lo hacemos. Muchos dicen, tú eres legalista. Acúsanos de ser legalista, pero queremos ser limpios y queremos ser una iglesia cristocéntrica. Y si es la manera de hacerlo, hay que hacerlo así. Si usted tiene otra manera mejor, pues habla conmigo en privado. Podemos a veces cambiar la situación y buscar otra manera. Pero hay que buscar alguna manera para que la gente sepa. Y nosotros tenemos que estar seguros que no queremos inconversos en nuestras iglesias. Es que yo soy salvo. Qué bueno que tú eres salvo. Humíllate entonces, toma el curso y firma el convenio. Es una humillación tal vez porque tú sientes que no necesitas firmar nada. Pero mira el peligro para la iglesia cuando comienza a entrar la gente, hermanos, a falsos hermanos y maestros en las iglesias. Está pasando mucho más de lo que nosotros creemos. Hay hermanos que creen que los gays deben de casarse. Hay iglesias que casan gays. Hay iglesias que aceptan el aborto. Es derecho de la mujer, es lo que ella quiere con su cuerpo. Hay iglesias que enseñan esas cosas. Hay iglesias que están enseñando que es lugar del gobierno para cuidar de tus hijos, no tu lugar. Entonces nosotros tenemos que fijar en la Biblia, lo que dice la Biblia y no lo que dice el mundo. Y andamos bombardeados todo el día con información en la televisión, por los teléfonos, ¿verdad? Celulares, por la computadora, por radio, donde sea. Y nada más hay un lugar donde hay la verdad. Único lugar es la Biblia. Pero hay miles y miles de fuentes de mentiras. Lo vemos entonces aquí. Pablo tuvo temor con respecto a los corintios. Estaba dejando el Señor por otro Señor. Estaba dejando el Espíritu Santo por otro Espíritu. El Evangelio por otro Evangelio. Y para completar,
por otro padre espiritual. Y ahí es donde vamos aquí en versículos 5 y 6. Mire, y pienso que nada he sido inferior a aquellos, la palabra grandes apóstoles, dice super apóstoles es en griego, aquellos super apóstoles, en inglés super apostles. Y lo que quiere decir es, ellos dijeron a Pablo, mire, él no anduvo con el Señor como los 12 allá en Jerusalén. Él andaba persiguiendo a la iglesia. Él ni era de los meromeros. ¿Se lo queda diciendo? Si fuera mexicano diría meromeros, ¿verdad? Entonces el hecho es, Pablo dice, eso es lo que dice, yo no soy de los grandes apóstoles. Porque para ellos Pedro, Andrés, y Jacobo, y Juan, y Mateo, y todos estos, ¿verdad? Eran los grandes apóstoles. Entonces él dice aquí, simplemente, pues aunque sea tosco en la palabra, no predicaba tan bien como Pedro. No era un orador, un buen orador. Dice, no lo soy en el conocimiento. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Desde ustedes han visto el poder de Dios en nosotros. Hemos enseñado la verdad. Tal vez mi manera de enseñar es un poco aburrida, es tosco, no hablo bien. Pero lo que he enseñado les ha servido porque conocieron a Cristo por medio de mí. Han crecido por medio de mí. Y por supuesto, mitad del Nuevo Testamento. De los 27 libros, con seguridad, él escribió 13. Y algunos, como yo, creo que también escribió Hebreos. Son 13 o 14 libros del Nuevo Testamento fue escrito por uno que era tosco en predicar. Uno que predicaba con temblor y temor. Uno que era una persona que la gente, débil corporalmente, enfermo, predicaba muy monótono, pero sus enseñanzas era la palabra que le salvó, no fue Pablo. Pero estos estaban confiando en las apariencias. Mire, este como predica muy bien. Pues yo prefiero un aburrido que predique la verdad que un hombre muy dinámico que predica mentiras. Pero hoy en día en un mundo carnal, la gente prefiere, incluso las iglesias, uno que predica con mucho dinamismo, mucho entusiasmo, aunque sea la mentira, pero les gusta como suena bonito. Comenzó de oír. Y el diablo sabe, pues él no tiene sus aburridos, los de él son muy dinámicos. El Señor usa a la gente sencilla para predicar la verdad. ¿No es interesante? Y ponte a pensar. La persona que uno menos escogería, Pablo, Dios lo escogió para levantar tantas iglesias y darnos mitad del Nuevo Testamento. So, vemos entonces, ellos ahora están buscando otro padre espiritual. Se alejaron de Pablo. Se estaban alejando. Ahora, mira conmigo en 1 de Corintios, capítulo 4. 1 de Corintios, capítulo 4, en versículo 15. Y dice aquí, 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años, que es de tutores, en Cristo, o maestros en Cristo, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿No ven ustedes? Dios escogió a este hombre para salvar a la iglesia, a los que eran de Corinto. Él era el padre en la fe de ellos. Ustedes leen Hechos, cuando él fue y el Espíritu Santo obró y él levantó a esta iglesia, estuvo con ellos enseñándoles. Él era su padre en la fe. Ahora, como un padre estaba presentando a su hija, a su novio, a su esposo, que era Cristo. Entonces, él está diciendo que ustedes tendrán muchos maestros, pero un solo padre en la fe. Y vemos entonces aquí, hermanos, que ellos se estaban apartando. Y siempre, cuando tú te alejas de un líder que es de Dios, es cuestión de tiempo, te vas a alejar del Señor mismo en tu vida cotidiana. Así es. Ahora, no quiere decir que todos que se van de esta iglesia se van al mundo, porque hay otras iglesias buenas y algunos han ido. Pero la mayoría que se han ido, hermanos, yo veo en sus vidas cotidianas, no están viviendo como se deben. No por mí, porque un día habrá otro pastor, no es el hecho. Y los que estás mirando por el internet ahora, tal vez tú perteneces a otra iglesia y es el pastor que Dios tiene para ti.
pues trabaje con él, ore por él. Deje de estar criticándole en todo, porque él es humano como tú. Pero el hecho es, Dios ha dado pastores según su corazón a las congregaciones. No, es muy importante entender eso. Él sabe a conectar las ovejas con sus pastores. Hay iglesias que yo nunca podría pastorear. Son muy diferentes en su manera de pensar. Son cristianos, pero son diferentes culturalmente, su manera de pensar. Dios sabe dónde poner sus líderes. Y no nada más pastores, pero también maestros y otros líderes en la congregación. Diáconos, ancianos, Dios sabe. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ahora, vemos también la desviación de los corintios de la sencillez del evangelio. Eso es muy importante aquí. Vemos versículo 3 lo que él dice. Y en versículo 3, capítulo 11, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, en la Biblia de las Américas, mira cómo dice, porque eso es muy importante. Y dice en versículo 3, voy a leerlo como está en la Biblia de las Américas, porque está mejor la traducción en este versículo. Dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas. Ahora mira, de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Me gusta esa palabra sencillez porque es la correcta. O sea, aquí en la Reina Valera, si usted mira como dice aquí, no está mal, pero no saca el mismo sentido. Dice, extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Eso no lo es, que decir, sencillez y pureza. Y cuando somos sinceros vamos a ser puros. Pero la manera de traducirle correctamente es la Biblia de las Américas. La sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Había un hombre que vivió 1000 años para atrás. Es Tomás a Kempis. Y él dijo algo. Él vivió como en el año 1000, en los años 1000, 1100, por ahí, hace 1000 años. Él dijo: con 2 alas el hombre se levanta de las cosas de la tierra. ¿Qué dijo? Sencillez y pureza. ¿Y sabe qué? Yo no sé si él sacó de este pasaje, pero parece. Y simplemente, hermanos, si tú quieres levantarte de las cosas de este mundo, de la tierra, y no vivir siempre amargado y siempre deseando esto, deseando el otro y con mucha avaricia y la sencillez y la pureza. ¿Y qué dijo Pablo aquí en capítulo 11? Lo mismo, que lo que temió él, que ellos iban a desviarse de la sencillez y la pureza en Cristo. Y vemos entonces aquí, hermanos, eso es muy importante. Si nosotros los humanos parecemos complicar la vida, nos gusta complicar la vida, y no es diferente en el ámbito religioso, ¿ok? En otras palabras, vemos aquí que el momento que uno se desvía de la sencillez, de la simplicidad que hay en la fe, uno ya está entrando en el ámbito de Satanás. Por ejemplo, mira algunas iglesias que tienen tantas cosas hay esto y hay el otro, y hasta el pastor tiene que vestirse de una forma, y traen esto con humo que sale, incienso, y hasta hablan como manera tan especial. Es puro ridiculeces. Esto es cosas que no son sencillas. Cristo dijo: dejad quién venir a mí, los eruditos, que dejad los inteligentes, dejad los ricos. No, él dijo: dejad los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué niños? Porque los niños son sencillos. Cuando Dios creó a Adán era una vida sencilla. Le dio un mandamiento, uno solo: que no come de este árbol. Recuerda, usted ya sabe.
Su vida era sencilla. Pero ¿qué pasó? Se complicó con el pecado, ¿verdad? Y de ahí la humanidad siempre anda complicándose más y más y más. ¿No han fijado ustedes? Dios nos dio una vida sencilla en Cristo. Nosotros somos los que la complicamos. Somos seres complicados. ¿Y sabe qué? Dios nos quiere hacer sencillos. Pero a veces pensamos que sabemos más que Dios. Tú hablas de Cristo a alguien y dile, es que Dios está enojado por el pecado tuyo. Pero Dios en su enojo envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Lo que tú tienes que hacer es creer y arrepentirte. Creer que Dios hizo lo que hizo en la cruz por ti, que Cristo resucitó entre los muertos, y arrepentirte de tus pecados. No más así, por favor, no puede ser. Cree que tiene que hacer algo para ayudar a Dios. Entonces entra en sus religiones o sus diferentes cosas que ellos creen que tienen que hacer. Cuando de veras, la Biblia habla de nuestra sencillez. Debemos ser sencillos. Y eso es lo que pasa muchas veces, nos desviamos y hacemos todo más complicado. ¿No han fijado en sus vidas, en mi vida? A veces algo pequeño se va enredando y nos complicamos. Y a veces ni recordamos por qué peleamos, pero sabemos que peleamos por algo. Estoy peleado con tal. ¿Por qué? No sé, pero estoy peleado con algo. ¿Cómo comenzó? Hay iglesias que se dividen, matrimonios que se deshacen, vidas que se echan pedazos por complicarnos. Cristo nos llamó a ser sencillos. Y el mundo está más y más complicado y las iglesias muchas veces quieren imitar al mundo para atraer a los del mundo. Que ellos siguen con sus vidas complicadas. Cristo es sencillo y Él nos llamó a sencillez, una vida sencilla. Pero nosotros somos los que nos complicamos. Y por eso Él dijo, ya ustedes se han alejado de eso. ¿Qué pasó? Eran muy complicados, se complicaron por todo. Entonces, vemos entonces aquí el sacrificio de Pablo por los corintios. Se sacrificó mucho. En versículos 7 al 12, y voy rápido, pero como un padre espiritual que él era, Pablo no quería causar ninguna dificultad para sus hijos. ¿Okay? Entonces, en lugar de apreciar todo el sacrificio de Pablo por ellos, ¿sabe qué? Se dejaron influir por los falsos maestros. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo, versículos 7 al 9. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, no les cobré, nunca recibí un centavo de ustedes, nunca. Mi salario viene de otra parte, no de ustedes, yo no quiero ser una carga para ustedes. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Él tiene que vivir, necesitaba un salario. Él tiene que pagar los biles también, él tiene que comer también, comprar ropa. ¿Sabe qué? Recibió salario de otras iglesias para no ser una carga a los corintios. Y en vez de apreciarle, lo atacaron. Le voy a explicar. Dice versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, él sufrió hambre. Nunca pidió una bocada de pan a nadie. Dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Aquella iglesia que era muy pobre, súper pobre, mucha tribulación, dieron más allá de sus fuerzas para ayudar a la iglesia de Jerusalén, y como quiera tenía para ayudar a Pablo. Y la iglesia con más dinero no le dieron nada. Él no quiere ser cargo. Para que usted vea. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Bueno, y todos los otros dijeron, mire este Pablo, ni siquiera él tiene para vivir, él no recibe sueldo. El Señor dijo que los que predican el evangelio vivirán del evangelio. Este no es auténtico. Sí, estaban volteando las mesas, haciéndole parecer como que él no era un apóstol legítimo, porque no recibía sueldo como otros apóstoles. Él sí recibió sueldo, pero no de los corintios, de los macedonios, para no se carga a los corintios. Ven ustedes, la gente aprovecha de todo y tuercen las cosas y lo atacaron.
So, vemos, Él se humilló por ellos, versículos 7 al 9, se humilló. Él recibió sueldo de otras iglesias, a veces sufría esperando que llegara la ayuda. Y Él sufrió. Él se sacrificó por amor a ellos, los amaba mucho. Mira versículos 10 y 11. Y aquí dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Acaya es donde estaba Corinto. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Él dice, mire, yo estoy diciendo lo que digo. Quiero que sepan una cosa. Lo digo no para hacerles sentir mal y para levantarme el cuello. Yo los amo. Yo no quería ser una carga a ustedes. Yo no quería tratar el lugar al diablo para que otro... Mire, si hubiera recibido, hubiera dicho que es un vividor. Si no recibe, no es auténtico. Él no tiene sueldo. No podía ganar. Entonces dijo, yo los amo. Nunca duda mi amor por ustedes. Y vemos entonces aquí el sacrificio. Y en vez de apreciar este sacrificio, en vez de decirle, Pablo, no es justo, queremos ayudarte, hicieron caso a estos falsos, fraudulentos siervos de Satanás. Y eso es lo que sigue ahora. Los obreros de Satanás nunca aparecerán como sus obreros. En otras palabras, Él es el padre de mentira. Él es, vamos a decir, el maestro engañador, en inglés, master deceiver. Él es el padre de mentiras y del engaño. Uno de sus títulos es el engañador. El diablo es así. ¿Y sabe qué? Él tiene sus ministros fraudulentos. Mira el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, hermanos, siempre el diablo va a tener sus ministros en las iglesias disfrazando como ministros de Dios. Ok, no van a venir como borrachos a enseñar la palabra. No van a venir como matones o fornicarios. Van a venir bien arreglados, palabras muy bonitas, pueden articular bien las cosas. Pero presta atención a lo que están diciendo. Fija bien en sus vidas personales también, su testimonio. Porque las iglesias se están llenando de mentirosos, fraudulentos, ministros de Satanás. Literalmente, aquí lo que dice, no está inventando esas palabras. Viene para causar destrucción. El diablo no tiene nada bueno en mente para nosotros. Y ninguna iglesia buena. Él quiere destruir a todas. Él viene a hurtar y destruir y matar. Porque Él es malo. Él es malo, no otra palabra. Él es malo y cruel. Entonces, sus ministros no vienen con buenas intenciones. Y por eso quiero que mira conmigo un lugar más antes de la conclusión. Mira conmigo Romanos 16. Romanos 16. Mira lo que dice aquí. En versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Abrázalos, ámalos, acéptalos. No, ¿qué dice? Y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que no sea ingenuo. Me da tristeza decirlo. Hay muchos ingenuos en nuestras iglesias. Son cristianos, pero son ingenuos. Porque no quieren doctrina, son flojos para estudiar la Biblia. Si el pastor predica un poquito largo, ya tiene ansias, tiene que pararse, ya se fastidiaron. Pero pueden mirar un movie de 2 o 3 horas en el cine y no se cansan. ¿Eso qué está pasando? Son ingenuos. Son cristianos, pero son ingenuos. Que tú no seas uno de ellos. Los ingenuos serán los engañados por el diablo. No perderás tu salvación, pero perderás mucha bendición.
y tendrás una vida miserable. Eso sí, de los ingenuos. Porque el diablo no tiene nada bueno para ti ni para mí. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, ningún cristiano está exento de ser engañado por Satanás. Ningún cristiano. Aquí vemos en Romanos, hemos visto en Gálatas, ahora en Corintios. Diferentes ciudades, muy diferentes. Y ningún cristiano, ni tú ni yo, somos exentos de ser engañados por el diablo. Tú puedes meterse en un ministerio y creer que es muy bonito y los líderes aman al Señor, pero te apartan del Señor. Cuidado. No todo que brilla es oro. Tenlo por seguro. Y vemos también, ni tú ni yo somos exentos. Nadie. La sencillez y la pureza es lo que más busca el Señor en su pueblo. Él quiere que seamos un pueblo sencillo y puro. Eso es lo que Él quiere. Que seamos diferentes que el mundo, que brillemos nuestra luz. Es lo que Él espera de nosotros. Y hermanos, busca la sencillez. No busca complicaciones. No te compliques. Busca la sencillez en tu vida. Y la pureza. Y todo te irá bien. No digo que no habrá problemas y pruebas, pero tú vas a estar bien. Otro punto, los líderes verdaderos aman y se sacrifican por los hermanos o por sus ovejas. Líderes verdaderos. Un día, hermanos, ustedes van a tener que buscar un pastor para esta iglesia. Yo no voy a estar aquí para siempre, ni me gusta pensarlo, pero es la verdad. Cuídense. Yo voy a decir, no todo que brilla eso, ay, tiene mucho estudio, él tiene experiencia. ¿Por qué quiere venir aquí si tiene tanto estudio, tanta experiencia? ¿Por qué viene aquí? Cuidado. Hay muchos, aún de nuestros seminarios bautistas, de nuestros seminarios, que vienen con malas intenciones. El diablo se mete en todas partes, incluso en nuestros seminarios. Cuidado. Lo único que les va a proteger, lo único que les ayudará, pues son dos cosas: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No te desvíes de ahí. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, 3 veces Él usó escrituras para rechazar al diablo. Eso es lo que Él usó Él. La Biblia. Conozca tu Biblia. Y por último, la iglesia de Jesucristo nunca estará completamente libre del peligro de los falsos maestros. Se van a meter. Y nosotros tenemos que no bajar la guardia. Esté preparado. Porque siempre estamos como sabe que en un submarino. Y una fuga, ya el agua quiere entrar de afuera. Si nosotros descuidamos, andamos rodeados de gente que dicen que aman a Cristo, que son cristianos, pero no son. No tienen buenas intenciones. Son mundanos, son carnales y son fraudulentos. Son ministros de Satanás. Cuidado, la Biblia aquí dice, si Satanás aparece como un ángel de luz, sus ministros también. Van a seguir a su Señor. Y su Señor no es Cristo. Pero van a presentar otro Cristo. Cuidado. Ninguna iglesia, ni esta, es exenta del peligro. No digo que va a entrar, pero del peligro. Tenemos que siempre, nunca bajar la guardia. Siempre orar, conocer la Biblia, fijar bien en los que causan divisiones. Tenemos que, esos son mandatos bíblicos, no es palabra del pastor. Y por eso digo, hermanos, andamos en tiempos peligrosos. El gobierno más y más va a querer atacar a las iglesias. La comunidad más y más va a querer atacar a las iglesias. Las iglesias que perseveran, el diablo va a meter sus obreros fraudulentos. Andamos por todas partes atacados. Y solo nuestra fe en el Señor verdadero, no un Jesús falso. Confiando en el Espíritu Santo y con la Biblia como nuestro guía, nuestra luz, vamos a estar bien. Tenemos que confiar en Él. Vamos a poner de pie, vamos a orar, hermanos. Y si Dios te ha tocado y quiere pasar, quiere orar con el Señor, busca su rostro, aquí está el altar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por tu palabra que nos guía, que nos sostiene. Y Señor, queremos seguirte a ti.
hemos decidido seguirte a ti, no a otro Jesús, no al mundo, pero a ti, Señor. Tú eres nuestra luz, nuestro faro, nuestro guía. Ayúdanos. Tú eres, como dice una de las alabanzas, el capitán de nuestras vidas. Y Señor nuestro, queremos vivir así. Si alguien todavía no te conoce, toque su corazón. Hazle ver su necesidad de ti. O si alguien que te conoce se está desviando, siguiendo maestros falsos, hazle ver la luz de la verdad, Señor. Tu palabra es luz. Tu palabra es, tú dices, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y queremos seguirte y ser llenos de tu espíritu y llenos de tu palabra. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.